Los hechos ocurridos en el caso del contrato de la carne de vaca, por Mark Twain. Quiero exponer ante la nación, en tan pocas palabras como sea posible, la parte, por muy pequeña que sea, que he tenido en este asunto que mucho ha ocupado la atención pública, ocasionando tanta discordia y llenando tanto los periódicos de ambos continentes con afirmaciones tergiversadas y comentarios extravagantes. El origen de esta angustiosa cuestión fue el siguiente, y aprovecho este momento para afirmar que todos los hechos contenidos en el resumen que doy a continuación pueden ser ampliamente demostrados por los registros oficiales del gobierno central. John Wilson Mackenzie, de Rotterdam, condado de Chemung, New Jersey, ya fallecido, acordó con el gobierno central el día, o alrededor del día 10 de octubre de 1861, el suministro de un total de 30 barriles de carne de vaca al general Sherman. Muy bien, dicho señor se puso en camino con su partida de carne de vaca en busca de Sherman, pero cuando se presentó en Washington, Sherman se había marchado a Manassas, en vista de lo cual cargó con la carne de vaca y fue a buscarlo a tal punto, pero llegó demasiado tarde. Lo fue siguiendo hasta Nashville, y de Nashville a Chattanooga, y de Chattanooga a Atlanta, pero nunca logró alcanzarlo. En Atlanta inició otro viaje y siguió al general durante toda su marcha hasta el mar. De nuevo, llegó demasiado tarde, aunque solo por unos días. Pero enterado de que Sherman se había embarcado en la expedición del Quaker City a Tierra Santa, él partió hacia Beirut, calculando dejar atrás al otro navío. Cuando llegó con su carne de vaca a Jerusalén, supo que Sherman no había navegado en el Quaker City, sino que se había marchado a los llanos a luchar contra los indios. Wilson regresó a América y se dirigió hacia las montañas rocosas. Después de 68 días de arduo viaje por los llanos, y cuando ya se encontraba a menos de 4 millas del cuartel general de Sherman, fue tomahawkeado y despojado de su cabellera, y los indios se apoderaron de la carne de vaca. Menos de un barril que fue reconquistado por las tropas de Sherman, de modo que, incluso muerto, el valeroso navegante cumplió parte de su contrato. En su testamento, que mantenía como si fuera un diario, legó el contrato a su hijo Bartholomew Wilson, quien redactó la factura siguiente y luego falleció. Estados Unidos debe a John Wilson Mackenzie de New Jersey, ya fallecido, por 30 barriles de carne de vaca al general Sherman $10, 3.000, por gastos de viaje y transporte, 14.000, total, $17.000. Después se murió, pero dejó el contrato a W. M. J. Martin, que intentó cobrarlo, aunque falleció antes de conseguirlo. Lo legó a Baker J. Allen, que también intentó cobrarlo, pero no sobrevivió. Barker J. Allen lo legó a Anson G. Rogers, que trató de cobrarlo y llegó hasta el despacho del contable noveno, cuando la muerte, la gran liberadora, se presentó sin que nadie la llamase, y no revocó el contrato, sino a él. Legó la factura a un pariente suyo de Connecticut, llamado Vincennes Hopkins, que duró 4 semanas y 2 días, superando todas las marcas, sin llegar por poco al 12º contable. En su testamento dejó la factura del contrato a su tío, el llamado Alegre Johnson. La cosa debilitó demasiado a Alegre Johnson. Sus últimas palabras fueron: «No lloréis por mí. Marcho gustoso». Y así hizo el pobrecito. 7 personas después de él heredaron el contrato, pero todas fallecieron. Y así es como cayó por último en mis manos. Llegó a mí por medio de un pariente apellidado Hubbard, Bethlehem Hubbard, de Indiana.
Este pariente me guardaba rencor desde hacía tiempo, pero en sus últimos momentos me mandó llamar, me perdonó todo y me entregó llorando el contrato de la carne de vaca. Y ahí termina la historia del contrato hasta la hora en que yo lo heredé en propiedad. Voy a ver si consigo justificarme ante la nación en todo cuanto se refiere a mi participación en el asunto. Llevé mi contrato de carne de vaca y la factura por gastos de viaje y transporte al presidente de Estados Unidos. Veamos, señor, ¿en qué puedo servirle?, me preguntó el presidente. Yo le contesté, señor, el día, o alrededor del día 10 de octubre de 1861, John Wilson Mackenzie de Rotterdam, condado de Chemung, New Jersey, ya fallecido, acordó con el gobierno central el suministro al general Sherman de la suma total de 30 barriles de carne de vaca. Al llegar a este punto me interrumpió y me indicó afablemente pero con firmeza que me retirase de su presencia. Al día siguiente fui a visitar al secretario de Estado. El secretario me preguntó, ¿qué le trae por aquí, señor? Yo le dije, Su Alteza Real, el día, o alrededor del día 10 de octubre de 1861, John Wilson Mackenzie de Rotterdam, condado de Chemung, New Jersey, ya fallecido, acordó con el gobierno, y digo bien, con el gobierno, de un total de 30 barriles de carne de vaca. Con eso basta, señor, con eso basta. Este departamento nada tiene que ver con contratos de carne de vaca. Y me despidió con una inclinación. Yo volví a meditar en el asunto. Y finalmente, al día siguiente, visité al secretario de la Marina, que me dijo, hable rápido, señor, no me tenga esperando. Yo le dije, Su Alteza Real, el día o alrededor del día 10 de octubre de 1861, John Wilson Mackenzie de Rotterdam, condado de Chemung, New Jersey, ya fallecido, contrató con el gobierno central el suministro al general Sherman de un total de 30 barriles de carne de vaca. No pude pasar de ahí. Tampoco él tenía nada que ver con contratos de carne de vaca para el general Sherman. Empecé a pensar que nuestro gobierno era de una clase muy especial. Parecía como si quisieran librarse de pagar aquella partida de carne de vaca. Al siguiente día me dirigí al ministro del Interior y le dije, Su Alteza Real, el día, o alrededor del día 10 de octubre, es suficiente, señor. He oído hablar antes de usted. Lárguese con su condenado contrato de carne de vaca fuera de esta casa. El Ministerio del Interior nada tiene que ver con la provisión de víveres para el ejército. Me marché de allí, pero yo ya estaba exasperado. Me prometí que no dejaría en paz a ninguno de los ministerios de este gobierno inicuo hasta que estuviese liquidado el asunto del contrato. Cobraría aquella factura o caería en el empeño como habían caído mis antecesores. Asalté al director general de Correos, asedié el Ministerio de Agricultura, aceché al presidente de la Cámara de Diputados. Ninguno de ellos tenía nada que ver con los contratos de suministro de carne de vaca para el ejército. Avancé hacia el comisario de la oficina de patentes y le dije, Excelentísimo y augusto señor, el día o alrededor del ¡Condenación! Al final se ha metido usted aquí con su incendiario contrato de carne de vaca. Nosotros nada tenemos que ver con los contratos de carne de vaca para el ejército, mi querido señor. Sí, eso está muy bien, pero alguien tiene que pagar esa carne. Y además exijo el pago ahora mismo, o de lo contrario, embargaré esta vieja oficina de patentes con todo lo que hay dentro. Pero, mi querido señor, me da lo mismo, señor. Yo creo que la oficina de patentes es la responsable de esta carne. Irresponsable o no, la oficina de patentes la pagará. Los detalles no importan. Aquello acabó en un forcejeo. Ganó la oficina de patentes, pero yo descubrí algo ventajoso para mí. Me informaron de que el lugar donde debía ir a reclamar era el Ministerio del Tesoro.
Y allí que me fui. Esperé 2 horas y media y por último fui llevado ante el primer Lord del Tesoro. Le dije: nobilísimo, solemnísimo y reverendo señor, el día, o alrededor del día 10 de octubre de 1861, John Wilson McKen... Con eso basta, señor. He oído hablar de usted. Vaya a ver al primer contable del Tesoro. Y fui a verlo. El primer contable me envió al segundo contable, el segundo contable me envió al tercero y el tercero me envió al primer interventor del negocio de la carne de vaca salada. Aquello ya tomaba forma de cosa normal. El interventor examinó sus libros y todos sus papeles desperdigados, pero no encontró ninguna minuta del contrato de carne de vaca. Me dirigí al segundo interventor del negociado de carne de vaca salada. Este examinó sus libros y papeles desperdigados, pero sin resultado. Me sentía con fuerzas. En el transcurso de aquella semana llegué al sexto interventor del negociado. La semana siguiente recorrí el departamento de reclamaciones. La tercera semana empecé y acabé el departamento de contratos extraviados y puse el pie en el departamento de comprobaciones de fallecimientos, que terminé en 3 días. Ya solo me quedaba un lugar al que acudir. Me dispuse a sitiar el comisario de desperdicios. Mejor dicho, a su escribiente, porque él no estaba allí. Encontré en el despacho 16 bellas señoritas que escribían en libros y a 7 escribientes jóvenes y bien parecidos que les enseñaban cómo tenían que hacerlo. Las señoritas sonreían por encima del hombro y los escribientes les devolvían la sonrisa, y todo marchaba con la alegría de una campana que toca a bodas. 2 o 3 escribientes que estaban leyendo el periódico me dirigieron miradas bastante duras, pero siguieron con la lectura y nadie me dijo nada. Sin embargo, yo estaba ya acostumbrado a este entusiasmo de los escribientes temporales de cuarta clase, gracias a toda mi accidentada trayectoria. Desde el día mismo en que entré en la primera oficina del departamento de carne de vaca salada, hasta el momento mismo en que salí de la última oficina del negociado de situación. Para entonces había adquirido yo tal práctica, que era capaz de permanecer desde el momento que entraba en una oficina hasta que el escribiente me dirigía la palabra apoyado en una pierna, sin cambiar más de 2 o quizá 3 veces. Permanecí, pues, en mi lugar hasta cambiar 4 veces de pierna, y entonces le dije a uno de los escribientes que estaba dedicado a la lectura: Ilustre vago, ¿dónde está el gran turco? ¿Qué quiere usted decir con eso, señor? ¿A quién se refiere usted? Si se refiere al jefe de oficina, está afuera. ¿Vendrá hoy de visita al harén? El joven me miró muy fijamente durante unos instantes y luego reanudó la lectura de su periódico, pero yo sabía cómo las gastan esta clase de escribientes. Yo sabía que me saldría con la mía si él acababa de leer antes que llegase otro correo de Nueva York. Ya no le quedaban más que 2 periódicos por leer. Al cabo de un rato los terminó, bostezó y me preguntó qué era lo que deseaba. Ilustre y reputado imbécil, el día o alrededor del... Usted es el hombre del contrato de carne de vaca. Deme sus documentos. Los tomó y estuvo largo rato revolviendo en sus papeles perdidos. Al final encontró lo que a mí me pareció el paso del noroeste, es decir, encontró el contrato extraviado tanto tiempo de la carne de vaca, encontró el escollo en el que se habían estrellado tantos de mis antecesores, incluso antes de llegar hasta él. Me sentí profundamente conmovido, y sin embargo me regocijé, porque yo había sobrevivido. Le dije con emoción: démelo, ahora lo liquidará el gobierno. Pero él me indicó con una mano que retrocediese y me dijo que antes era preciso cumplir un requisito. ¿Dónde está John Wilson Mackenzie? Está muerto. ¿Cuándo falleció? No falleció. Lo mataron. ¿De qué manera? Lo tomahoquearon. ¿Quién lo tomahoqueó? ¿Quién va a ser? Un indio.
Supondrá usted que fue obra del superintendente de una escuela dominical, ¿verdad que no? No. ¿De modo que fue un indio? Indio fue. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No conozco su nombre. Necesito saber su nombre. ¿Quién presenció el tomahawkeamiento? No lo sé. Entonces, ¿usted no se hallaba presente? Puede usted verlo por el estado de mi cabellera. Me hallaba ausente. ¿Cómo le consta entonces que Mackenzie está muerto? Porque murió con toda seguridad en esa ocasión, y tengo toda clase de razones para creer que desde entonces ha continuado muerto. En realidad, sé que ha continuado muerto. Necesitamos pruebas. ¿Tiene usted en su poder al indio? Claro que no lo tengo. Pues bien, es preciso que se haga usted con él. ¿Tiene usted en su poder el tomahawk? No se me ocurrió semejante cosa. Pues es preciso que se haga usted con el tomahawk. Es preciso que nos presente usted al indio y al tomahawk. Si se puede probar la muerte de Mackenzie de ese modo, podrá usted pasar ante la comisión señalada para la comprobación de reclamaciones con ciertos visos de que su factura lleve camino de que los hijos de usted puedan quizá cobrar el dinero y disfrutarlo. Pero es indispensable comprobar la muerte de ese hombre. Sin embargo, no está de más que le diga que el gobierno no pagará jamás los gastos de transporte y de viaje del llorado Mackenzie. Quizá pague el barril de carne de vaca que capturaron los soldados de Sherman si usted consigue que se vote al efecto un proyecto de ley en el Congreso, aprobando un crédito para pagarle, pero en modo alguno abonará el importe de los 29 barriles que se comieron los indios. De modo pues que solo se me deben $100 y además están en veremos. Después de todos los viajes de Mackenzie por Europa, Asia y América con la carne de vaca, después de todos sus esfuerzos, tribulaciones y transportes, después del sacrificio de todos esos inocentes que intentaron cobrar esta factura, joven, ¿por qué no me dijo todo esto? El primer interventor del negociado de la carne de vaca salada, porque él no sabía nada acerca de la autenticidad de su reclamación. ¿Y por qué no me lo dijo el segundo interventor? ¿Y por qué no el tercero? ¿Por qué no me lo dijeron en ninguno de esos negociados y departamentos? Porque ninguno de ellos estaba enterado. Aquí todas las cosas siguen una rutina. Usted ha seguido la rutina y ha averiguado lo que deseaba saber. Es el mejor camino. Es el único camino. Todo por sus pasos contados muy lentamente, pero seguro. Sí, es una muerte segura. Lo ha sido para casi todos los de nuestra tribu. Y empiezo a temer y a tener el presentimiento de que a mí también me llama. Joven, usted está enamorada de aquella hermosa mujer que hay allí, la de los amables ojos azules y las plumas de acero detrás de la oreja. Lo veo en sus tiernas miradas. Usted desea casarse con ella, pero es usted pobre. Tome, extienda la mano. Aquí tiene el contrato de la carne de vaca. Andando. Llévese usted a la muchacha y sea feliz. Que Dios os bendiga, hijos míos. Esto es todo lo que yo sé acerca del gran contrato de carne de vaca que tanto ha dado que hablar en la comunidad. El escribiente a quien se lo regalé falleció. Yo no sé nada más acerca del contrato, ni de ninguna persona que tenga relación con él. Lo único que sé es que si una persona vive la suficiente cantidad de años, puede llegar a seguir la pista a un asunto a través del negociado de circunloquios de Washington y descubrir, después de muchos trabajos, molestias y retrasos, lo que hubiera podido descubrir desde el primer día si en el negociado de circunloquios sistematizasen los asuntos con la misma habilidad con que lo haría cualquier gran institución mercantil particular. Mark Twain, 1870.